cubrirnos en este momento. Te agradecemos, Señor, por este espacio que tú has preparado y nos permites y venimos ya desde un tiempo atrás compartiendo lo que tú nos has enseñado, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Y estas enseñanzas, Señor, las compartimos en la medida en que podemos entenderlo y también comunicarlo, porque muchas veces no es fácil, Señor, podemos entenderlo, pero comunicarlo y hacer que otras personas puedan entenderlo no es fácil, aunque sabemos, Señor, que el entendimiento de estas cosas no depende del intelecto o la sabiduría humana, sino de tu gracia y tu misericordia y que tú abras, Señor, el corazón y la mente de los oyentes y también de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas siempre cubrirnos de tu gracia y tu misericordia y darnos, Señor, cada día de tu sabiduría. Y encomendamos, Señor, este tiempo que vamos a pasar, Señor, conversando y compartiendo el tema de para hoy de nuestra conversación es la herencia. Tiene mucho que hablar sobre ello, tu palabra, la Biblia, y bueno, solamente te rogamos, Señor, tu gracia y tu sabiduría en este momento y nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Am, am, Gracias por eso, Gabriel. Bueno, Bienvenidos a Comunión Bíblica Electrónica, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.comunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Y buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblia Exaltada, su programa de comunionbiblica.com. Yo soy su anfitrión, Salvador Diego, y el día de hoy, el día del Señor, buscamos la respuesta que nos da la Biblia a diferentes temas en los que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en el asunto. Acompañándonos el día de hoy tenemos a nuestro panel de dos hablantes, al señor Eddie Ramos y a Gabriel Coyo, y ahora este es nuestro episodio número 18. El tema del día de hoy tenemos un muy buen programa, es la herencia de los elegidos. Es un muy buen programa, y sin más preámbulo, se lo paso al señor Eddie para que comencemos, por favor. Gracias, Salvador. Bueno, cuando hablamos de una herencia, yo creo que primeramente, antes de meternos en los pasajes que hablan de la herencia de los elegidos, es importante entender qué es una herencia, de cómo lo describe la Biblia. Entonces, la Biblia está escrita en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, la palabra testamento también se traduce como pacto. Y esto es algo que alguien escribe ah, prometiendo una herencia. Por ejemplo, si yo escribo un testamento para mi familia, entonces es entendido que ese testamento viene en efecto el momento que yo muera. Y mi familia serían heredores del testamento que yo he escrito. Entonces, la Biblia está escrita de la misma manera. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ambos son promesas de Dios que se realizan con muerte, con la muerte de Jesucristo. Entonces, leemos en Mateo capítulo 26, versículo 28. Vamos a comenzar con el versículo 27. Y dice, y tomando el vaso y hechas gracias, le dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto o Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ahora, el, la realización de- del Nuevo Testamento o del pacto de la palabra de Dios ah, se centra en la muerte de Jesucristo. Pero no solamente
la muerte del Nuevo Testamento, pero también el pacto del Antiguo Testamento también tenía que tener muerte para realizar ese pacto. Pero la muerte de los animales no era suficiente. La muerte que todos los sacerdotes ofrecieron no tenía nada que ver con el pacto siendo realizado en el Antiguo Testamento. La muerte siempre tenía que ser la muerte de Jesucristo, porque la palabra fue siempre de Jesucristo. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy o vamos a hablar hoy va a ser de lo que sucedió cuando Jesucristo murió por sus elegidos ah, y en su muerte Él los hizo heredores de su pacto. Vamos a entender que el pacto o la herencia tiene que ver con la vida eterna. Y aquí se lo paso a otra persona. Gabriel, por favor, adelante. Gracias, Salvador. Sí, si uno pone la palabra herencia en la concordancia y busca, por ejemplo, solo en la parte del Nuevo Testamento, podemos ver que aparecen muchos versículos que hablan que incluyen esa palabra y hablan de ello de una forma u otra. Pero solo quiero compartir, eh, dijo Eddie eh, que la herencia para los elegidos es la vida eterna y todo lo que ello implica, ¿verdad? Y la escritura que quiero compartir en este momento es en Mateo 25, verso 34. Dice así, Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, eh, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es interesante que se habla de un reino preparado previamente y acá menciona el mismo principio. Entonces fue un plan diseñado por Dios desde, dice otras escrituras, por ejemplo en Efesios, que este plan eh, se remonta al mismo principio y eh, es como para, digamos, cuando en el nivel físico, en el plano terrenal, una persona redacta o su testamento antes de morir y menciona expresamente en su testamento los nombres, ¿no? Escribe ahí quiénes serán, quiénes van a recibir su herencia cuando el testador muera. Entonces es algo así, vendría a ser y que el Señor eh, realizó así como un testamento ahí, poniendo los nombres de todas las personas quienes serían los herederos de la vida eterna. Y, y es interesante que en el plano terrenal el padre o el testador puede poner en ese testamento o nombrar a las personas que él quiera, es su voluntad, ¿verdad? O sea, depende enteramente de él. Eh, yo he escuchado casos cuando de un padre, por ejemplo, con mucho dinero, entonces, mm, y resulta que su hijo eh, me- como que no vivió dando honra y honor a su padre, entonces ese padre decide dejar toda su fortuna nombrando a otra persona extraña, ¿verdad? Como que, bueno, ese hijo no se lo merece, toda mi fortuna no sé, lo dejo a una fundación o sea, a otra persona pobre para, bueno, para que para que eso lo ayude a él. Entonces, eso tiene que ver enteramente de su voluntad. Este, entonces,
podemos pensar que nosotros esa herencia que habla de los elegidos, obviamente no lo merecemos. Dice otras escrituras que lo vamos a leer en el transcurso de este programa, que, que éramos injustos y, por ejemplo, en 1 Corintios 6 y en Gálatas 5 menciona todos los pecados en los que nosotros los seres humanos vivimos enredados, vivíamos. Entonces éramos totalmente injustos y por lo tanto, si íbamos a permanecer en esa condición de injustos, eh, no vamos a recibir. Y dice, y no van a recibir a aquellas personas que mueren en sus pecados sin recibir el- la justificación por medio del Señor, no van a recibir esa herencia, ¿verdad? Porque no es algo que uno merece. Entonces, si hay sí, efectivamente hay una herencia eterna de la vida eterna, de la tierra nueva, cielos nuevos para los elegidos, pero es absolutamente basado porque el Padre lo quiso dar a ellos, no es porque eh, alguien lo merece, absolutamente. Entonces aquí en este pasaje del Evangelio de Mateo, Mateo 25, verso 34, hablando de las ovejas que están a la derecha ahí, en ese momento es como una figura, como una parábola, ¿verdad? Entonces dice, entonces el rey, Señor, dirá a los que estarán a su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Podríamos hablar que, que- qué cosas incluyen ese reino, ¿verdad? Ujú. Fundamentalmente la herencia de la vida eterna y bueno, otras escrituras nos mencionan los cielos nuevos y la tierra nueva. Bueno, aquí paro. Muy bien dicho, Gabriel, gracias por eso. Sin duda, la herencia es algo, un tema bastante amplio y para solo agregar a lo que Mr. Eddie usted ha dicho, en Hebreos capítulo 1, en versículo 4, nos dice, este, bueno, yo creo que empiezo en el principio. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre de ellos. Esa es nuestra palabra herencia, es uno de los ejemplos como señora estaba hablando de cómo es como un testamento. Y otro ejemplo sería Hebreos 9:15. am, Hebreos 9:15. Voy a empezar, yo creo, en el 13 para agarrar el contexto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las ropas, de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso es nuestra palabra herencia. Ujú. Y me gustaría ofrecer uno más, por favor, en capítulo 11 versículo 8 de Hebreos. Y esta es la Reina Valera 1909, por cierto. 11:8. Este, yo creo que empiezo en versículo 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó
el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces son ejemplos de esa herencia y de ese ah, tema tan importante que estamos hablando hoy. Con eso se lo paso, señores. Sí, yo creo que también es importante entender que ah, el heredero de todo, primeramente es Cristo. Y los hijos de Dios son herederos con Cristo y por Cristo. No porque nosotros hicimos algo para ser herederos. Por ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Ahí dice, bueno, voy a comenzar con 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero pasaremos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos herederos junto con Cristo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él hizo toda la obra ah, de nuestra parte para hacernos ser herederos. Y eso es bien importante acordarnos, que no somos herederos por algo que nosotros hicimos, o como la Biblia lo pone, por la obediencia de la ley. Mucha gente piensa que tienen que ser obedientes a la palabra de Dios para recibir vida eterna, o podemos decir, para ser herederos, pero no es así. Como Gabriel dijo, la persona que escribe el testamento elige quién va a ser heredero en su testamento. No lo hace porque una persona lo merece, otra persona no lo merece. Quizás los que escriben testamentos humanos lo hacen así, pero en la Biblia es clara que herencia no es por la obra de la ley. Y eso podemos mirarlo. Vamos a ver Romanos capítulo 4, comenzando con versículo 13. Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sea heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y cada vez que la Biblia habla de la fe o de la justicia de la fe, tenemos que entender que está hablando no de la fe de Abraham o de un ser humano, sino de la fe de Jesucristo, porque la fe es una obra y la única obra que fue aceptada fue la obra de Jesucristo. Ah, Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada la promesa. Entonces, por eso entendemos que fue Cristo quien hizo toda la obra para la herencia, para darnos la herencia, para darnos la vida eterna. Y entonces, en resumen, explicamos que la herencia bíblica se refiere principalmente a que los elegidos de Dios reciben a Cristo y la vida eterna no por mérito propio, sino por la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo, como lo dice en Efesios capítulo 1, este versículo empezando Efesios capítulo 1, versículo, ¿cómo empezar en el 18? El 17 dice que Dice 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que es la herencia de la que estamos hablando, que es todo el mérito va a gloria, a Dios, toda la gloria. Sí, otro pasaje que habla de, del hecho que la herencia de nuestra parte no es por obra de nuestra parte. Vamos a ver al libro de Tito, capítulo 3, comenzando con versículo 5 hasta el 7.
Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y ahora vamos a seguir leyendo que la salvación tiene todo que ver con la herencia. Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su sangre seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, la herencia tiene todo que ver con la salvación y la salvación tiene todo que ver con la vida eterna y ninguna de las dos tuvo nada que ver con algo que nosotros hubiéramos hecho para recibirlo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Eso significa que no hay nada en la Biblia, ningún mandamiento que nosotros podíamos obedecer para ser salvos, para sernos herederos o para recibir la vida eterna. Tal mandamiento sería, cree en el Señor Jesucristo. Eso es un mandamiento de la palabra de Dios. Y obedeciendo tal mandamiento no significa que eso va a resultar o iba a resultar en una persona siendo salvo o siendo heredero. Creyendo en Jesucristo siempre fue el producto de ya Cristo habiéndonos salvado, no de algo que nosotros hicimos para recibir la salvación. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? Mm. En Mateo 5:5 y acá habla, menciona un adjetivo, ¿verdad? Dice que los mansos van este, a recibir o heredar la tierra, pero bueno, uno podría pensar, bueno, hay que ser manso para recibir la herencia. Yo creo que no, no está diciendo eso. Lo vamos a leer. Ujú. Mateo 5. Sí, mis notas no están mal. Mateo. Ah, en la, dentro de las bienaventuranzas. Dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos se recibirán la tierra por heredad. Este, bueno, uniendo otras escrituras, tendríamos que concluir que, bueno, son los elegidos justificados, ¿verdad? Porque el hombre, eh, por ser manso como se lo entiende en el nivel aquí como en este mundo, no sé, una persona sencilla, no sé, humilde, que no arma muchos problemas, no se refiere a eso, sino que tendría que ser, si a las otras escrituras nos enseña que estos son las personas elegidas, ¿verdad? Que reciben el don de la vida eterna. Y bueno, habría que aclarar acá que la tierra que reciben como heredad son los cielos nuevos y la tierra nueva, eh, y la vida eterna, y no se refiere, como muchos piensan, bueno, podría empezar, bueno, ¿qué tierra será eso? Capaz la tierra, no sé, hay mucha enseñanza dando vuelta, quizás, no sé, la tierra prometida que se le prometió a Abraham en el Antiguo Testamento, la Canaán física o Medio Oriente, no se estaría refiriendo a eso. Bueno, Eddie, si podrías ampliar más sobre ese tema, sí, porque es muy importante. Sí, en 1 Pedro capítulo 3 versículo 4, a Dios, o comenzando con versículo 1, Dios está describiendo am, la, la esposa, la esposa terrenal, pero espiritualmente la esposa siempre es una figura del Hijo de Dios. Y dice, comenzando con versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Y entendemos que espiritualmente ah, los hijos de Dios son tipificados como la esposa de Cristo. Entonces, Cristo sería el marido. Y nosotros, o este mandamiento, es para los hijos de Dios que siempre seamos sujetos a nuestro marido, quien es Cristo. O la podemos decir la palabra de Dios.
Dice, para que también los que crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, o esa palabra conversación es nuestro comportamiento de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor. El temor también tiene todo que ver con obediencia. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni de compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico. La palabra ornato, yo lo estoy comparando con una palabra en inglés, am, es la misma palabra meek, y yo creo que es la misma palabra que tú acabas de leer, que se traduce como manso. Entonces, esto es la misma palabra y nos indica que esta palabra Dios lo vincula con uno que es hijo de Dios. Voy a seguir leyendo. Am, Versículo 4. Sino el hombre de corazón que está cubierto en incorruptible, ornato de espíritu, agradable, o podemos decir manso de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces, eso nos enseña que cuando Dios nos salva y nos da un espíritu de su espíritu y nos da un corazón nuevo, que somos hechos delante de Él mansos, somos hechos delante de Él obedientes, humildes. Y esto es, Dios no está describiendo ah, una calidad exteriormente que cualquier persona puede hacerlo, sino está describiendo lo que ve cuando mira el corazón. El galardón es demasiado grande, tenemos que poner los ojos en el galardón y eso es esa herencia, sin duda, es súper maravilloso lo que buscamos los hijos de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, nos dice, empezando en versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas las controversias es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y si Dios juró, lo va a hacer. Y si Dios quiere nos dé vida, todo apunta al 2033 para el final de esto. Ah, toda la evidencia apunta para el 2033. Si puedo añadir algo que Gabriel dijo antes, cuando leyó en Mateo 5 sobre los mansos siendo heredores de la tierra. Eso viene del Salmo 37, versículo 11. Y ya que sabemos que los mansos tienen todo que ver con los que Dios ha salvado, podemos entender lo que dice aquí. Lo voy a leer. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahora entendemos que cuando la Biblia habla de paz, también esto confirma que los hijos de Dios solamente están en vista, porque con los impíos la Biblia nos dice no hay paz. Es decir, que no hay Cristo, no tienen Cristo en su vida, entonces no tienen la paz de Cristo.
Bien dicho. Te agradezco por eso, señor Eddie. Un tema sin duda muy importante. A todos los que nos escuchan en España, en el radio, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos saber cuál es su punto de vista en este tema tan importante. Este, am, y tiene que apretar a la tecla a 9 para entrar a la cola y la 6 y la estrella 6 para poder entrar a hacer su pregunta. Este nos explica la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 a cómo es pues por el trabajo como dijo el Señor Eddie, no es por nada que nosotros hemos hecho, es el trabajo del Señor Jesús lo que hizo. Dice en versículo 5 aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que a los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, Abraham fue bendito por esa fe que es, como dijo el señor Eddie, es la fe de Cristo, es lo que hizo él, fue su trabajo, nada que Ujú. nosotros hacemos. También en el libro de Gálatas, capítulo 4, comenzando con versículo 6, ahí dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Entonces, en un pasaje leemos que somos herederos con Cristo, pero este pasaje también nos ayuda a entender que somos herederos por Cristo. Eso es decir, somos herederos por lo que Cristo ha hecho en nuestra parte. Y ahí yo creo que otro pasaje que va junto con él sería en Romanos 8, este, hablando de la herencia, Ujú. eh, un capítulo súper glorioso, pero ah, en versículo, ah, ah, wow, el capítulo entero está demasiado, pero yo creo que vamos a empezar como lo dijo el Señor en el otro capítulo, versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó en esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y continúa, sí que la herencia es súper maravillosa que podamos a decirle, Abba, Padre. Sí, y si miramos también el libro de 1 Pedro, capítulo 1, aquí Dios explica ah, cómo recibimos la herencia o cuándo recibimos la herencia. Comenzando con versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni machitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados
en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Entonces, esto es el momento que nosotros, como hijos de Dios, estamos esperando. El momento cuando nuestra herencia es realizada ah, en el completamiento de la salvación de Dios. Y eso va a ser cuando recibimos nuestros cuerpos gloriosos, cuando este cuerpo pecaminoso será cambiado para un cuerpo glorioso, sin pecado, que vive para siempre. Ya, y sin duda, buscamos por eso súper glorioso y segunda de Pedro capítulo 3 continúa esa misma idea, dice en la Reina Valera 1900 1909 creo, dice, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas esas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santa y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión y en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras obras, otras escrituras para perdición de sí mismos. Entonces, buscamos esos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia y es donde ponemos nuestro corazón, porque ahí está nuestro tesoro. Sí, parte de la herencia de los hijos de Dios, eso es la otra parte de la herencia de los hijos de Dios. Pero también vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, donde Dios describe lo que yo estaba hablando de del cambio de nuestro cuerpo en el último día. 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 50, dice, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso significa que el cuerpo en que estamos viviendo ahora no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que ser cambiados. Aquí Dios lo describe. Ni la corrupción, y esto es lo que nuestra carne es corruptida, hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Y la palabra dormir tiene que ver con estando muerto físicamente, pero es algo temporario para el Hijo de Dios. Por eso Dios usa la palabra dormir. Mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir del ojo,
a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Eso significa que ya fueron cambiados. Y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, porque que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Entonces, en el último día del juicio, del día del juicio, esto es lo que estamos esperando. Estamos esperando que nuestro cuerpo pecaminoso será transformado, que será cambiado a un cuerpo sin pecado, sin corrupción. Y porque ese cuerpo será sin pecado y sin corrupción, eso significa que jamás, nunca podrá morir, porque el poder del pecado es la ley y la ley condena el pecado. Entonces el cuerpo que vamos a recibir ya como nuestra alma que ya tenemos, si somos hijos de Dios, es una alma que tampoco puede pecar y tampoco puede morir. Por eso la salvación se describe como siendo vida eterna, porque ya no podemos pecar en nuestra alma y entonces ya no podemos morir. Pero en nuestro cuerpo ahora todavía podemos pecar. Por eso esperamos la herencia, esperamos la transformación de nuestro cuerpo pecaminoso a un cuerpo glorioso. Excelente explicación, señor Eddie. El número a llamar es el 888-969-9883. Queremos oír qué es lo que piensa acerca de este tema. Es el 888-969-9883. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? Y maravilloso lo que las promesas del Señor. Y vemos que a lo largo de la Biblia Dios ha prometido y bueno, por ejemplo, en el eh, al patriarca Abraham, este, yo me pongo a pensar, ¿no? La promesa, porque hay una escritura, o bueno, varias escrituras en Génesis, que dicen que Abraham, la promesa era que él y su descendencia iban a recibir, l- lo que en ese momento era la tierra de Canaán. Dice por posesión eterna. Y, y vemos que el patriarca Abraham, murió a la edad de, si no me equivoco, a los 175 años. Entonces, en ese punto su vida terminó, pero eh, no tuvo la tierra de Canaán como posesión eterna. Entonces, eh, tendríamos que ver, o sea, su significado es algo más profundo, espiritual, ¿no? Vendría a ser, en forma de parábolas, el Señor estaba hablando ahí en ese contexto histórico, eh, no refiriéndose a la tierra de física, sino a lo que es al reino de los cielos. Sería, no es fácil a veces, por lo menos no, a veces a mí me cuesta explicarlo. Si Eddie podrías explicar esa parte, porque bueno, vemos que se le prometió el Señor prometió al patriarca Abraham que él sería heredero, recibiría la tierra por heredad o posesión eterna, pero vemos que eh, Abraham se murió a esa edad que yo mencioné, pero bueno, y Ujú. ahí se terminó su vida. Sí, el libro de Hebreos capítulo 11 habla de eso y nos explica que Abraham murió sin haber recibido la promesa. Pero entonces vamos a ver ahí. Ah, Hebreo 11, comenzando con versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas
y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenecidos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si acordan de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor. Esto es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, por las que les había aparejado ciudad. Entonces, esto significa que cuando Dios le prometió a Abraham en el Antiguo Testamento que sería heredero de toda la tierra de Canaán, que él tenía en mente que Canaán tipificaba la tierra prometida, pero no la tierra física de Canaán, sino lo que Canaán tipificaba. Y Canaán representaba la tierra nueva que Dios estaba prometiendo, no esta tierra física. Y sabemos que no está hablando de la tierra física porque cuando Abraham murió sin haber recibido las promesas, en la resurrección, otra cosa va a pasar, no solamente la resurrección de los cuerpos, sino también la destrucción del mundo. Y la destrucción del mundo incluye la tierra, toda la tierra, incluyendo la tierra física de Canaán. Entonces, la tierra física nunca pudo ser lo que Dios tuvo en vista, siempre tenía que hacer lo que Canaán representaba. Y Canaán representaba la tierra nueva. Entonces, cuando Dios crea o cuando destruye primero los cielos y la tierra, Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la tierra que Abraham va a heredar junto con todos los hijos de Dios. Yo creo que hay otro pasaje también que describe que Abraham estaba buscando ciudad que no fue hecho por mano. Déjame ver si lo encuentro. Ya, quizá Hebreos 11:8, señor Eddie. ¿Qué versículo? No, Hebreos 11:8. estoy buscando Hebreos 9, Muy bien. um, versículo 11. Dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es saber, no de esta creación, y por sangre de machos. Oh, no, este no es lo que está buscando. Usted dijo capítulo 8 11:8, señor Eddie. o 11:8, deja ver. Dice que salió no sabiendo. Oh, sí. Oh, perfecto, sí. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena. Eso significa que no era de él, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió una fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que había prometido. Entonces, en versículo 10 ah, dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces está aquí describiendo la tierra que Dios va a crear nuevamente, después de que Dios destruya este mundo maldito por el pecado y los cielos y todo lo que Dios creó en el principio, porque cuando pecaron el ser humano, Dios maldijo toda su creación, incluyendo el mundo entero. Entonces, la Biblia nos dice que todo será destruido y todo será creado de nuevo. Y esto va a ser la herencia que Abraham y como dije antes, que todos los hijos de Dios van a recibir.
Correcto, y esa herencia es solo para esos elegidos, solamente es exclusivamente para los elegidos. Eso es lo que dicen las iglesias y congregaciones, que Dios ama a todos y que solo tienes que ser bautizado o tienes que aceptar a Dios o que tienes que hacer algo, no tiene ninguna cavidad en ellos, sin duda. Este, Solo los verdaderos elegidos, aquellos escritos en el libro de la vida, heredarán el reino de Dios. Y como lo dice en Gálatas capítulo 5 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas ¿Mm? si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces es como dijo el Señor, esa maravillosa herencia va a ser para los elegidos solamente, no para ninguno que sea llamado cristiano nada más en nombre. Sí, yo creo que también eso es importante de entender también, o eso es, esa parte de herencia es importante de entender, que no solamente la Biblia habla de los que van a heredar o ser herederos de las promesas de Dios, pero también la Biblia habla de aquellos que no van a heredar, que no van a ser herederos de lo que Dios ha prometido. Y el versículo que tú leíste, Salvador, es un ejemplo muy bien. Pero también leemos en el libro de 1 Corintios capítulo 6, comenzando con versículo 9, casi la misma cosa. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todos estos pecados que Dios acaba de ah, leer, describe a la humanidad entera, sin excepción. Entonces, pero algunos de los que eran borrachos y idólatras y adúlteros, la Biblia nos dice, fueron lavados por el agua de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que, y esto, en versículo 11, y esto erais algunos. Dios salvó a aquellos quien Él eligió a salvar y murió por sus pecados, y en haciendo eso, Él los lavó de sus pecados. Eso significa que cuando Dios mira a tal persona que salvó, que era adúltero, idólatra, afeminado, ah, que ahora ve una persona pura y ve una persona perfecta, porque Dios está mirando al corazón nuevo que Dios le dio. No está mirando a la carne del individuo, está mirando a su condición espiritual ahora. Sí, otro pasaje que va muy bien con ello sería Efesios capítulo 5, empezando en versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Y eso solo para agregar a lo que dijo el señor Eddie, pero es solo para reforzarlo. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? No, solo estaba pensando, si el Señor, no hubiese nombrado, ¿no? Por su misericordia y porque a él le plació, o sea, fue su voluntad, eh, todos terminaríamos ahí, eh, no recibiendo, o sea, excluidos de la herencia, o sea, ahí, porque en la condición de injusto, o sea, un juicio merecido tendríamos, pero gracias al Señor que Él en su misericordia, quiso, eh, adoptarnos como eh, miembros de la familia y bueno, en Cristo, y bueno, solamente por esa gracia inmerecida, bueno, estamos donde estamos, ¿no? Es algo maravilloso. Ujú. Y para añadir a lo que dijiste en el principio del programa, Gabriel, tú leíste Mateo 25:34, donde Dios está dando el ejemplo de las ovejas y los cabros. En versículo 34, lo voy a leer una vez más. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y Cristo mismo contrasta las ovejas con los cabros. En el versículo 41, ahí leemos el otro lado de los que no van a ser heredores. Y entonces, en versículo 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y todo esto tiene que ver con el predicamiento del Evangelio. Ah, entonces, ah, el, el contraste aquí es los que reciben la herencia con los que no reciben la herencia. Y los cabros aquí son un cuadro de aquellos que piensan que son hijos de Dios, pero no lo son. Y eso describe a todos aquellos que permanecieron en las iglesias, que también describe a todos de la nación de Israel que pensaban que eran hijos de Dios, pero no lo eran. Y las ovejas son aquellos que fueron escogidos entre la nación de Israel, entre el mundo, entre las iglesias durante la era de las iglesias, y que fueron quien heredaron o fueron heredores de las promesas de Dios. Eso me trae a la mente la historia de Jacob y Esaú, señores, de cuando en Génesis capítulo 21, yo creo que empezando en versículo 1 dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, y en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había esta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho,
y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, habla de los que van a recibir la herencia y de los que no, y esa herencia espiritual, claro. Sí, y también eso va con el libro de Romanos capítulo 9, que nos enseña que Dios fue quien escogió entre los gemelos, entre los hermanos, para quien si era aquel que va a recibir la herencia y quién no. En Romanos capítulo 9, comenzando con versículo 10, o versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho un bien, ni hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entendemos que el amor de Dios tiene todo que ver con su salvación, con su obra de expiación por los pecados. Y aquellos que Dios no pagó por los pecados, se dice que son o que fueron aborrecidos por Dios. Sí, no sé, no sé dónde encontrar la historia del hijo pródigo, señor, cómo es en Lucas, es en el libro de Lucas, donde también habla de esa herencia. No me puedo acordar dónde que se encuentra esa historia. Eso está, El que pidió su herencia por anticipado o algo así. Pero volvió a renacer y este, Lucas capítulo 15. no, Am, excelente. Ya vamos también habla de la herencia, de los elegidos y los no elegidos. a ver, comenzando con versículo 11. Muy bien. Ah, Lucas capítulo 15 versículo 11. Dice, y dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
y comienza y le explica luego cómo el hijo mayor se ofendió y le explica cómo fue que no le ha dado para festejar él con sus amigos, pero habla de esa herencia, como este, no sé si quiera ampliar en ello, señor Eddie. Sí, el hermano mayor, si seguimos leyendo, se enojó. Eso significa que él no quiso celebrar el hecho que su hermano regresó arrepentido. Y el hermano de él tipifica, el que regresó arrepentido tipifica un elegido que Dios trajo y lo salvó. Y después se arrepintió. Entonces, todo el lenguaje que leemos sobre el que se arrepintió nos indica y nos asegura que esta persona sí tipifica a una persona que fue salvo. A versículo 24, porque esto mi hijo muerto era y ha revivido. Esto en la Biblia nos asegura que esto está tipificando la salvación. Habíse perdido y es hallado. Eso es exactamente lo que Dios hace con las ovejas de él, las que son perdidas, y se regocijaron. Entonces, en versículo 27 dice, el papá está hablando con el otro hermano y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ah, ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu herencia, tu hacienda, con rameras has matado para él el becerro grueso. Entonces, por encima, esto parece que hace sentido, ¿verdad? Que el hermano que se quedó y que obedeció al Padre y que obedeció sus mandamientos, debe de ser el que se merece eh, el becerro, la fiesta, pero en vez, lo que leemos aquí es lo opuesto. Y entonces, por encima, casi no hace sentido. Pero cuando entendemos que el que regresó tipifica a un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios, pero el que se quedó tipifica la persona que quiere ser justificado por sus obras. Por eso, él dijo que dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Entonces, él está confiando en sus obras, que sus obras le justifican a él. Y la Biblia nos enseña que nuestras obras nunca puede justificarnos, solamente la gracia de Dios. Y la nación de Israel, porque esto es una parábola contra la nación de Israel, la nación de Israel era una nación que confiaba en lo que ellos hacían para su justificación. ¿Te acuerdas del fariseo que oraba? Gracias a Dios porque no soy como este hombre, porque yo ayuno, yo doy diezmo, yo oro. Y el otro hombre que no, ni podía mirar al cielo, le pidió disculpa, le pidió misericordia. Ya Dios Y le él da fue gracia al humilde y justificado. rechaza al orgulloso. Ujú. Y él fue el que a Dios salvó, más el otro no. Pero el otro pensaba que era salvo, pensaba que era hijo de Dios, estaba seguro que era hijo de Dios. Tal como aquí leemos que este hermano estaba enfocándose en las obras que él estaba haciendo para ser justificado delante de su padre, pero no lo era. Gracias por esa respuesta, señor Eddie. El número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos oír de ustedes, los que están escuchando en el radio en España, en Argentina, en donde quiera que nos escuche. Este, a Gabriel, algo que quiera agregar a ello. Sobre esta parábola. Es Sobre profundo. la Eh, herencia. recuerdo en el pasado lo leí un montón de veces y es difícil entenderlo y bueno,
Y bueno, siempre uno, a medida que va progresando en el estudio, va aprendiendo una verdad aquí y otra allá, entonces va uniendo cabos y bueno, se puede entender un poco más, pero hay muchas parábolas así eh, no solamente no estamos hablando de este tema, pero bueno, no sé si en un programa ya hemos hablado de cómo Dios em, usa las parábolas para enseñar la verdad, pero bueno, si no lo hemos abordado, quizá en un futuro podamos tocar este tema de las parábolas. No siempre es fácil ver, bueno, podemos entender lo que es el relato histórico en el nivel, en el plano físico, pero bueno, poder ver la verdad espiritual detrás de esas escrituras no siempre es fácil, pero bueno, gracias a Dios que de a poco vamos comprendiendo, eso puedo decir. Ujú. Muy bien. Yo Sí, creo yo que creo que una cosa otra. más, Sí, adelante, ah, señor. perdón, yo pienso que una cosa más que podemos hablar antes de terminar el programa será que estamos describiendo la herencia y entendemos que la herencia tiene todo que ver con la salvación, tiene todo que ver con siendo herederos de los cielos nuevos y la tierra nueva y tiene que ver con nuestro cambio de cuerpo, nuestra transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y esto fue posible por la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Ahora, un problema que tenemos son tres personas en particular, pero vamos a enfocarnos solamente en una, Enoch. En el libro del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que él caminó con Dios 365 años y Dios se lo llevó. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios nos da un poquito más información. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 5, ahí dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoch fue traspuesto o fue cambiado y no vio la muerte. Y este lenguaje es casi el mismo lenguaje que leímos en 1 Corintios 15:51. Déjame leerlo una vez más. Dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. Entonces, Enoch fue transformado antes de la cruz. Dios se lo llevó y le dio su herencia o la herencia de su cuerpo antes de la cruz. Eso es un problema grandísimo porque Cristo, o el Señor Jesucristo, tuvo que ser el primero en todo. El libro de Colosenses nos dice que Él tiene la primaria en todo. Eso significa que Él tiene la primaria en ser el primero de recibir la herencia. La herencia lo recibimos nosotros por Jesucristo, no antes de Jesucristo. Entonces, lo único que hace esto posible es porque ahora, en el tiempo del fin, hemos venido a entender lo que significa Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, cuando dice que Jesucristo ah, fue muerto desde la fundación del mundo. Déjame ver. Es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde, dice, aquí dice el principio del mundo, pero debe de decir desde la fundación del mundo. Entonces, Jesucristo, entendemos que Él fue quien murió y resucitó para pagar por los pecados, para hacer expiación, no en la cruz, pero desde la fundación del mundo. Entonces,
habiendo muerto y resucitado antes de crear el mundo, hace que Jesucristo tenga la primaria en todo, en la muerte y en la resurrección, también en cuerpo. Entonces, cuando Enoch fue dado vida eterna y cuando Enoch fue traspuesto y fue cambiado y fue dado su cuerpo glorioso, es porque Jesucristo ya lo tuvo. Es porque Jesucristo tuvo la primaria en todo. Enoch no fue el primero de recibir un cuerpo glorioso, fue Cristo, cuando resucitó, cuando murió y resucitó desde la fundación del mundo. Maravilloso tema el día de hoy, la herencia, sin duda, tenemos que, ojalá y esto nos haga querer escudriñar las escrituras para ver cuál es la verdadera herencia y no confiar en herencias falsas que simple y sencillamente son hechas como pudín instantáneo. Creo que por ahí dijo el señor Macán alguna vez, Mm, sin duda la herencia que solamente Dios puede proveer quizá para explicarlo en Jeremías capítulo 16, quizá empezando en versículo 12. Nos dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra, a tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Pero he aquí, vienen días, dice Jehová, que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Aquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas de los peñascos, porque si mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mas primero pagaré al doble su iniquidad, su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Ha de hacer el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Por tanto, aquí les enseñaré de esta vez, enseñarles de mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Sin duda un tema súper maravilloso. Algo que quieran agregar antes de que cerremos con la canción del hermano Cuello. Muy bien. Señor O, si nos hiciera favor de deleitarnos con la canción del día de hoy, por favor. Sí, absolutamente. Buenas a todos. Ah, Voy a oprimir el botón de share para que puedo ah, compartir la letra del himno y el himno, la selección de himno hoy día es Solo soy un pobre extraño caminante. Pero antes que cantamos, si señor Eddie puede hacer una oración. sí. Señor, le damos gracias por este programa, por todo lo que nos permite hacer con toda la tecnología que usted nos da. Le pedimos que bendiga el oír de tu palabra, que bendiga la canción, que bendiga todo lo que se dice, que sea verdad, Dios, que siempre estemos buscando, escudriñando la palabra de Dios para declarar la verdad tuya. Y le pedimos que bendiga al ministerio que está usando para su gloria. En nombre de Jesucristo le pedimos. Amén. Amén. Ok, muy bien. Ok, otra vez este himno es Solo soy un pobre extraño caminante.
Solo soy un pobre extraño caminante, viajando a través de este mundo de aflicción. Sin embargo, no hay enfermedad, trabajo ni peligro en esa tierra luminosa a la que voy. Voy ahí a ver a mi Padre. No voy ahí más para vagar. Solo voy sobre Jordania. Solo voy a ir a casa. Sé que las nubes oscuras se reunirán a mi alrededor. Sé que mi camino es áspero y empinado, pero los campos dorados yacen ahí delante de mí, donde los ojos cansados nunca llorarán. Voy a casa a ver a mi Padre. A esa tierra brillante Él me ordena venir. Solo voy sobre Jordania. Solo voy a ir a casa. Solo voy sobre Jordania. Solo voy a ir a casa. Maravilloso. Amén. Amén. Solo me resta recordarles, por favor, visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@pacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill. Y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad y si Dios quiere nos da vida, nos vemos